Listo. Yo le hice una pregunta, pues, por el tema de los temas técnicos. El cigarrillo personal, ¿qué es cigarrillo personal? Es un porro de marihuana. Bueno, bueno, yo les iba, cuando le estaba haciendo preguntas, podría indicar a la señora jueza describirle con mayor detalle el sitio donde estaba, es decir, que usted estaba sentado acá, vio un potrero, qué hay a mano derecha, qué hay en la parte de la mano, en su espalda, a su espalda, qué hay Bueno, cuando uno ingresa al espacio, o sea, es muy delimitado porque aquí terminan las casas y ya empieza la parte de carretera destapada. Cuando uno llega, aquí al lado derecho se ve otro morro que va a dar, que es la espalda de un conjunto residencial que construyeron en ese entonces o que lo estaban terminando de construir. Y al frente de donde yo estaba, pues se veía solamente potrero, o sea, no hay ni casas ni absolutamente nada, ya se ve ahí zona boscosa y ya el alambrado que delimita pues la carretera del sitio donde yo estaba. esa carretera donde conduce, Carlos. Esa carretera esta vereda se llama Membrillal, si no estoy mal, hacia arriba, hacia donde hicieron unas aguacateras. Es un bosquecito conocido como el Bosque del Silencio, pues es el referente que yo tengo más claro. Bueno, usted mencionó que vio una persona, ¿puede describir la persona que vio? Sí, un hombre con textura promedio, un poco más alta que yo, no menos de 1,80 supondría yo, jean claro, azul y camisa blanca, barba al contorno. ¿Vio otra característica del rostro de la persona? Pude notar que tiene ojos claros, pero no identifiqué qué color, puesto que primero yo estaba sin gorra, estaba haciendo ya sol a esa hora de la mañana, y pues cuando regularmente uno sí identifica cuando una persona tiene ojos claros, pero no supe, o sea, incluso en la declaración al inicial dije que era una persona zarca, porque no sé qué color exactamente. Vamos con los tiempos. Usted llegó y dijo que salió en la mañana. ¿Usted con exactitud recuerda la hora en que llegó a ese punto y tomó la foto? Iban siendo aproximadamente entre las 8:20, 8:25, si no estoy mal, no recuerdo de hecho exactamente, pero más o menos entre 8:20, 8:25, más o menos. ¿Usted esa foto que dice que tomó, se la entregó o hizo algo con esa foto? Sí, yo se la entregué a los investigadores. Ya. Señor Carlos Alberto. ¿Qué pasó después? Bueno, ya después, ya que el hombre aquel ya siguió su camino, yo ya terminé después de lo que llamamos pegar el porro, ya lo guardé mis cosas y ya continué mi ruta, ya hasta el Bosque del Silencio, que era donde era la ruta que tenía planificada. Eso. Señora jueza, para ir hilando y terminando con la fiscalía hizo referencia en la preparatoria de una fotografía y un pantallazo. Esta fue descubierta a la defensa y se dijo que se iba a introducir con él dicha imagen fotográfica, permitirme dar traslado de este documento al testigo para introducirla, la cual tiene una información que es importante para la... Está autorizada previa exhibición a los demás sujetos procesales. Señor Carlos Alberto.
Usted reconoce los documentos que le acabo de apartar. Espérame un momentico, doctor. ¿Los sujetos procesales tienen alguna observación frente al documento exhibido por la Fiscalía, doctora Estefanía? Sin observación, señoría. Doctora Sandra. No, señoría. Doctor Juan David. Ninguna, señor. Puede continuar, doctor Roberto. Señor Carlos Alberto, ¿usted recuerda ese documento? Sí. ¿Qué es ese documento? Esa es la foto que yo tomé ese día. Bueno, por favor, coja la fotografía y se la muestra a la señora jueza. Y le indica si desde esa imagen se ve el sitio donde usted estaba sentado. No, yo estaba... Que vea ella. Yo ya había ingresado porque mi ingreso fue por este lado, que de hecho fue por donde él salió. Está la entradita que yo les mencionaba, que estaba una entradita ahí improvisada, y él salió por este lado. Yo ya estaba un poco más adentro, porque yo ya iba a entrar acá. Incluso yo les mandé las fotos a los muchachos, porque yo dije, vea, voy a parchar en la curva, por si desean llegar. Entonces yo tomé la foto desde ahí y el barranco está de esta guada un poco más hacia atrás. O sea, yo entré acá y lo que hice fue entrar y devolverme acá y devolverme hacia el barranco, para donde estaban las roquitas, pues, que son como unas sillas improvisadas de cemento que hay. Señor Carlos Alberto, usted también aportó un documento anexo a esa fotografía. ¿Qué documento aportó? Bueno, esta es la información de la fotografía. Esta se extrajo pues de mi celular, donde indica pues todas las características de la foto, resolución, hora. Por favor, puede leerlas. Y ubicación, aunque ubicación no aparece acá, pero sí aparece la información de la fecha y hora de la foto. Por favor, puede decirla. 11 de marzo del 2022, 8:18 de la mañana. Señor Carlos Alberto, digamos, ¿por qué está usted, cómo aparece usted en esta investigación? ¿Por qué aparece usted en esta investigación? Bueno, pasado mediodía que retorno a mi casa, ya después de haber hecho mi ruta solo, no vi ninguna novedad. Luego de yo llegar a donde me estaba residiendo en el momento, empiezo pues a ver el flujo de estados por redes sociales de la desaparición de Jenny Caroline. Cuando yo regreso a mi lugar de trabajo, me encuentro con una amiga donde me indica pues de que me aconseja pues de que mucho cuidado, puesto que yo mantengo por esas zonas veredales y siempre madrugo mucho a caminar, a hacer avistamiento, que pues es la ficción mía, ¿no? Yo le comento a ella, yo le dije, hey, pero es que yo estuve esta mañana por allá, solamente vi a un man subiendo. Entonces ella se fue a comunicarse con una amiga de la alcaldía y ella pues al lugar de trabajo me mandó la policía, la SIJIN, ya como a indagarme pues de qué era lo que yo había visto, si podía colaborar con la información, pero fue por medio de ella que yo llegué a este proceso. Señor Carlos Alberto, frente a la persona que usted observó ese día, ¿usted en su vida había visto a esa persona? No. Después de que usted vio a esa persona ese día, 11 de marzo de 2022, ¿ha vuelto a ver a esa persona? No. ¿Físicamente? No, porque yo no vivo acá. Señor Carlos Alberto, bueno, entonces usted ya le contó a la señora jueza que apareció porque una amiga, dijo usted en sus palabras, le echó a la policía. ¿Qué pasó después? Bueno, ya al lugar de trabajo pues llegó el coronel de la policía, el capitán de Circasa en su momento, llegaron agentes de la SIJIN donde me indicaron pues, y les comenté exactamente lo que les estoy contando a ustedes, que estaba haciendo yo en ese lugar, porque me comenzaron a indagar yo qué hacía solo allá, yo qué estaba haciendo pues, o sea, bajo qué motivo estaba yo en el lugar, y pues le comenté pues que era más que todo una ruta de ocio. Ya en horas de la tarde ya ellos me comunicaron, me dijeron que me iban a citar con agentes de la fiscalía, que ellos me iban a continuar el proceso, pues la indagación y demás, para colaborar pues con la información que les pudiera brindar. ¿Cuándo llega la policía judicial de la fiscalía a hablar con usted? Al día siguiente. ¿Quién habló con usted? Hablaron 3 agentes, Eduard Cardona, el investigador Eduard Cardona, una fiscal, no recuerdo el nombre en estos momentos,
y 2 agentes más que los acompañaban. ¿Cómo tuvo contacto inicialmente con ellos? Por medio de la SIGIN. ¿Qué pasó después? Ya los agentes de la fiscalía pues me trajeron acá a las instalaciones ¿Cuándo lo trajeron? al día siguiente de los hechos. Al día siguiente. Señor Carlos Alberto, cuando dice que lo trajeron aquí a la fiscalía, o a la fiscalía, ¿a qué fiscalía? ¿A qué lugar? A su oficina. ¿Dónde queda mi oficina? Es en el tercer piso. Me subieron al tercer piso, ¿Pero de dónde? de acá de la fiscalía, acá del Palacio de Justicia. Ah, ya. Ya. Bueno, explíquele a la señora jueza cómo fue su proceso de ingreso a este Palacio de Justicia para llegar a mi oficina. Bueno, yo me vine con Eduard Cardona y un agente en un vehículo, en un Logan. Ingresamos por los parqueaderos y ya subimos al tercer piso por acá, por las escaleras. Dice que llegó a mi oficina. ¿Qué pasó en la oficina mía? Bueno, en su oficina ya llegó un señor de la Procuraduría, Contraloría, no recuerdo, un señor Salas, señor que no, vulgarmente lo voy a decir, perdón, es calvo, si no tiene cabello, y él ya comenzó a darme las indicaciones, que él era como un veedor o era alguien que iba a estar presente pues en la declaración que yo iba a brindar. ¿Qué pregunta le hizo el procurador? Él me preguntó si yo tenía relación pues con la víctima o que si tuve relación con la persona que sí anteriormente me dijo que sí, o sea, que sí conocía a las personas la persona que yo había visto, eso, que recuerde que me preguntó eso. La verdad no retengo muchas preguntas que él me hizo en el momento. Después de que le hizo esas preguntas, ¿qué pasó después? Bueno, después de las preguntas, ya me pasaron un reconocimiento fotográfico. Eso fue lo último que ya se hizo. Si no, si bien recuerdo. Mm, ¿Cuánto tiempo duró usted con el que dice usted es procurador o controlador? Contralor, más o Con el menos. contralor, él estuvo aproximadamente media hora, más o menos, media hora, 40 minutos. Más o menos ese tiempo estuvo. Carlos Alberto, usted manifestó que hizo reconocimiento fotográfico. Señoría de la Fiscalía, la preparatoria, en la acusación descubrió un reconocimiento fotográfico. En la preparatoria dijo que se iba a utilizar. Ahora jueza a permitirme dar traslado de este elemento material probatorio para continuar con el señor Carlos Alberto. Está en cadena de custodia, pues primero que pues él tenga el elemento y usted me autorizará para romper cadena de custodia y mostrarlo. Está autorizado, doctor. Sí, doctor. Por eso agilizo mucho, miren todo lo que sucede. Sí. Miren, todavía no está hablando. Siento que se le, que
Señor Carlos Alberto Pérez. Espéreme, doctor. Doctora Estefanía, doctora Sandra y doctor Juan David, ¿alguna observación frente al documento que se le exhibió al testigo? ¿Se le está exhibiendo al testigo, doctora Estefanía? Sin observaciones, señoría. Doctora Sandra. No, señora juez. Señor defensor, Sin observación, señoría. puede continuar, doctor. Señor Carlos Alberto, yo leí traslado de un documento. ¿De qué leí traslado? Este documento corresponde al reconocimiento fotográfico que realicé el día de la indagación. ¿Por qué lo reconoce, Carlos Alberto? El documento, Sí, porque este fue el que me mostraron pero ¿hay algo en particular que usted haya dejado plasmado en ese documento? sí, pues que reconocí ahí, que señalé a una persona en específico. ¿Ese documento tiene alguna firma suya? Sí. Mi firma y cédula. Bueno, Y firma al Ministerio Público también. allá. Señor Carlos Alberto, ¿puede indicarle de cuántos folios le di traslado? Hojas. 3 hojas. Vamos a mostrarle las hojas a la señora jueza para que las vea. La primera hoja de qué consta. Bueno, la primera hoja es el acta de reconocimiento verbal, dice. En la segunda, pues están las observaciones que plasman allí, donde se realiza pues la ficha técnica y la identificación de las personas. Y en la tercera hoja están las diferentes fotografías de las personas que me pusieron a reconocer. Entonces empecemos por el primer documento, la primera hoja que usted hizo referencia. ¿Puede indicarle la fecha de esa diligencia? El 12 de marzo del 2022. ¿Dónde se llevó a cabo esa diligencia? Eso escrito servidor. Ya te digo. La fiscal seccional 19. Fiscalía seccional 19. ¿Quiénes participaron en esa diligencia? Eduard Harber Cardona Vanegas, el técnico investigador, Luis Arturo Salas, que es el procurador, y usted también estaba ahí. Bueno, Solo que no lo... bueno, ¿cuáles fueron los resultados de ese reconocimiento? En la otra hoja, por favor. En el siguiente documento. ¿Qué dice? ¿Lo puedo leer? Sí. Claro, léalo. Dice, si se pretende precisar los rasgos físicos de un eventual indicado, se exhibe el banco de imágenes fotográficas disponibles en archivos de grupo de fotografía. Hubo reconocimiento que sí, el testigo señala el número o posición número 7 de la persona que aparece en el álbum fotográfico. El 12 de marzo del 2022 se corresponde a Cristian Alejandro Espina Fernández. Resulta del reconocimiento se señalan las precisiones hechas por el testigo con respecto a la persona identificada. ¿Qué dijo usted? Listo, entonces indiqué que reconozco a esta persona por los rasgos más parecidos al sujeto que vi en la mañana, en el barranco de la curva. Los rasgos que me refiero son la forma redondeada de la cara, el tipo de la barba y la complexión corporal, que coinciden con la forma del rostro indicado. ¿Usted dijo en qué posición estaba? Por favor, ¿me puede recordar en qué posición? 7, la imagen 7. ¿Puede mostrarle a la señora jueza la imagen 7? La imagen 7 se encuentra a este lado. ¿Quién firmó ese documento del reconocimiento? Yo. ¿Y el otro documento quién lo firmó? También yo como testigo y el Ministerio Público y Eduard. Listo. Déjelo ahí un momentico, ya así salimos. Bueno, señor Carlos Alberto, ¿usted recuerda, si lo recuerda, haber rendido alguna versión, suministrado versión a la fiscalía? ¿Me repite, por favor? ¿Alguna versión? ¿Usted le rindió alguna versión, le tomaron alguna declaración a la fiscalía? Pues la declaración que ya les comenté anteriormente. Esa declaración que les tomaron ustedes, si lo recuerda, o si lo recuerda, ¿sabe si le hicieron alguna comparación de ese cuchillo con algún otro elemento? No. ¿No lo recuerda? ¿No sabe o no recuerda?
No recuerdo. Señoría, Fiscalía y otras... Fiscalía traslado de unas entrevistas al señor Carlos Alberto Pérez Cardona. Ella se mencionó en la preparatoria para refrescar memoria o impugnar credibilidad. Entrevista del 19 de marzo de 2022 y una declaración jurada del 12 de marzo de 2022. Señoría, me permite dar traslado a estas entrevistas para hacer una pregunta en particular al testigo, a que la lea para ver si lo recuerda. ¿Las dos o solo una, doctor? Solo uno, la del 19 de marzo de 2022. ¿Es la entrevista o la declaración jurada? El 19 de marzo. Sí, señora. Está autorizado, doctor. Previa exhibición a los demás sujetos procesales. Carlos, se le va a poner de presente un documento. Usted lo debe leer mentalmente y ya después responde las preguntas. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un receso de 5 minutos. Son las 3:30, Porque las yo 3:35 agilizo tanto, retomamos. vamos a Pero entonces, rápidamente a continuar la audiencia. sí, ¿Sí? Mire todo lo que pasa. ¿Qué le mostró el investigador? Es mía. Muchachos, es un poco más larga, ven por qué hago, agilizo todo, intento cortar esos silencios porque necesitaba mostrar la mayor cantidad de información posible hoy. Ya, por favor, comiencen a prestar atención de aquí en adelante y van a observar todo lo que les he dicho. O sea, yo creo que ya tienen mucho que decir. Vemos, Carlos Alberto. ¿Esa versión de quién es? Esa versión es mía. La pregunta es, ¿en esa versión aparece alguna pregunta acerca del investigador acerca del cuchillo? Y él me preguntó que si lo podía ver, si lo reconocía. ¿Y le mostraron algún cuchillo? Sí. ¿Y qué dijo usted? Que podría ser por las características. ¿Qué le mostró el investigador? Me mostró el cuchillo. Ya. Me mostró el Pero, cuchillo. ¿y cómo estaba el cuchillo? Pues el cuchillo lo tenía en una caja, amarrado con un estuche, como un estuche rosado. Pero pues yo solamente reconozco el color del cuchillo. Ya lo demás del color rosadito y eso no lo identifiqué. Señor Cristian, usted, señor Carlos Alberto, ¿usted conocía a Jenny Caroline? No. Señor Carlos Alberto, a la persona que usted reconoció, que de acuerdo al reconocimiento es Cristian, fue el resultado del reconocimiento, ¿usted lo conocía antes? No. Señor Carlos Alberto, usted manifestó aquí a la audiencia de que se dio cuenta de los hechos. ¿Usted sabe dónde ocurrió el hecho donde supuestamente mataron a Jenny Caroline? Sí, ocurrió ya llegando al sector de la Arenosa, específicamente en una semicurva donde hay un tubo grande de agua, supondría yo que pertenece a ese tubo. Con respecto, vamos a ubicar ese punto que usted acaba de mencionar con respecto a su ubicación cuando estaba sentado. ¿Puede decir si desde ese punto se veía ese sitio? No. ¿Cómo se llega a ese sitio? Perdón, doctor, no le escuché esa última pregunta. Y el punto donde estaba sentado cuando llegó al lote, ahí en la curva, si de ahí se veía el sitio donde supuestamente encontraban a Jenny Caroline. No, siempre estaba retirado. Para llegar a ese sitio, ¿qué hay que hacer? Caminar por la carretera hasta allá. Ya sí hay otros caminos, los desconozco, pero la ruta a la carretera. La carretera es el único acceso que yo conozco. Señor Carlos Alberto, ¿la fiscalía le ofreció algún tipo de dinero por estas declaraciones? No. Señor Carlos Alberto,
Usted cuando ingresó a la audiencia, la señora jueza, usted entró con una gorra y también ha omitido una serie de información frente a su ubicación. ¿Por qué entró con gorra y por qué omite la ubicación y eso? Bueno, porque pues no es de... Es preocupante para mí, sí, declarar una situación que probablemente puedan haber repercusiones. Y anteriormente, días pasados, hicieron una publicación periodística en el Quindiano y habían una serie de comentarios que indicaban que iban a tomar represalias contra los sapos que estaban dando información o cosas así, que los testigos o sea, que los testigos eran falsos positivos, que probablemente Cristian era un falso positivo de la fiscalía, o sea, un montón de información que a mí me intimidó y me preocupó porque pues está en juego mi integridad. Solamente soy una persona que está brindando una información de lo que en mi punto es, sí, o sea, de lo que en el punto del caso es. Entonces, eso es lo que más me preocupa. Por eso yo le pedí a la señora jueza que si me permitía estar con la gorra, porque pues varias personas, e incluso con el respeto pues de las personas presentes, me pueden identificar en la calle, pueden arremeter contra mí. Bueno, más que todo es preocupación personal. Señora jueza, la fiscalía no tiene más preguntas, pero sí de manera muy respetuosa introducir tanto las fotografías como el documento donde está la información de la fotografía y el álbum fotográfico como prueba las que siguen en este juicio. Muchas gracias. Por favor, mucha atención también a lo que continúa. Yo sé que es mucha información, va mucho tiempo, pero por favor quédense hasta el final. Sí, es necesario. Al testigo a través de la fiscalía. Me disculpan este impasse. No, señora, no Bueno, debe ser urgente. gracias. Puede continuar, doctor. Muchas gracias. Don Carlos Alberto, entonces, al día de hoy usted nos comentaba dentro de las preguntas que le hacía a la señora juez que usted era tecnólogo en sistemas, ¿cierto? Además, también lo manifestó en la entrevista que usted se le puso de presente al día de hoy cuando se le preguntaba sobre su formamiento, ¿cierto? Sí. Usted en algún momento, cuando se le hizo la pregunta hoy y en esa entrevista, usted dejó constancia de que usted tuviese formamiento en cocina o en turismo, como lo manifestó en esta audiencia. En el momento no. En el momento en el que usted manifiesta que llevaba viviendo para ese año en Circasia 3 años, para el año 2022. Sí. Es cierto que usted manifestó al día de hoy que la motivación que lo llevase a usted a estar pendiente a iniciar una caminata era porque usted se había convenido con 2 amigos para hacerla en ese sector, pero que ellos le quedaron mal. Usted manifestó eso el día de hoy, ¿cierto? Sí. Y también manifestó que frente a ello usted tomaba para partir dentro de su declaración como punto de referencia la estación de policía, ¿cierto? Voy a profundizar acá. Tomé como partida la caminata como tal del sector de la curva inicial, que pasé por la estación de policía, sí, pues porque por ahí es la ruta para pasar al puente a subir la plancha y al porvenir. A usted le preguntó el señor fiscal que si usted había generado alguna declaración para la fiscalía, ¿cierto? Y usted manifestó que sí, y se le puso de presente una entrevista que usted leyó, ¿cierto? Sí. ¿Usted recuerda si usted aparte de esa entrevista rindió un documento que se llama declaración jurada? Sí. Se le puso de presente dentro de los elementos que se le corrió traslado para que leyera. Espérame, el título de... Sé que va mucho tiempo, Se supone que todos esos documentos son jurados, ¿no? pero por favor quédense hasta el final, ya vamos a propiamente, terminar. esa es una entrevista y tiene el nombre. Pero también hay un documento que se llama declaración jurada. ¿Esa se le puso de presente a usted por parte de la fiscalía al día de hoy? No. No. ¿Recuerda usted haber rendido previo a esa entrevista una declaración jurada? No. Su señoría, entendiendo que el testigo manifiesta no evocar haber manifestado, haber rendido una declaración jurada,
quisiera ponérsele de presente el documento con el propósito de refrescar memoria, señoría. Doctor, pero es que pasa algo. El testigo sí reconoce haber rendido 2 declaraciones, pero no recuerda si, porque usted preguntó, que si recuerda que previo a esa entrevista rindió una declaración jurada. Él dijo que no. La duda está sobre la declaración, el contenido de la declaración o la fecha en la que rindió la declaración. Está sobre el hecho de que él no recuerda que la rindió y sobre la fecha misma, su señoría. Bueno, entonces, doctor, está autorizado para poner de presente al testigo el documento, por ahora para que recuerde la fecha, ¿sí? Previo a la exhibición a los demás sujetos procesales. Claro que sí, su señoría. Sí, sí hay problema. Eso sí. Eso. ¿Alguna Entonces, observación? Señores Carlos, son solamente para refrescar memoria. Que tengo en mi poder la declaración juramentada, no. Exacto. Pero el día, en la declaración que usted nos daba el día de hoy, usted manifestaba que previo a usted llegar a ese lugar, usted se fue a tomar un desayuno. Sí. Y recuerda usted que usted manifestó haber tomado el desayuno en la fábrica de arepas. Sí. Excepción, señora jueza. A ver, el señor defensor está haciendo preguntas que primero no las hizo la fiscalía. Segundo, está haciendo preguntas de la declaración juramentada, pero no le está haciendo preguntas frente o toma como referencia la declaración juramentada como si él ya hubiera dado una respuesta negativa a la pregunta. Sí. Es como si él hubiera ya contestado, no, yo no comí arepa. Entonces, para eso es la declaración juramentada, para establecer, usted dijo esto, pero no puede coger la entrevista para llegar y plasmar lo que dijo, porque tiene que hacerle preguntas frente a establecer si hay alguna inconformidad o alguna falencia frente a lo que está diciendo y lo que está en la declaración, pero está haciendo preguntas de la declaración que ni siquiera se hicieron en el interrogatorio. Es para esa aclaración, señora juez. Por a preguntas que se hicieron en continuación, el contrainterrogatorio, si la finalidad verán es lo que les impugnar dije. credibilidad, Ahorita digo que estaría tomó de una foto pronto a las 8 y autorizado. 18 y Pero ahorita el va a decir que testigo no 400 ha minutos dicho antes que no vio la hora y eran las recuerda 8 y dónde 20. desayunó. Entonces, pues, o sea, como ir guiando al testigo y ya en los aspectos que de pronto haya una inconsistencia o no recuerde, entonces ahí sí acudir a las declaraciones que ya tiene de presente. Listo. Sí, si no, se le recuerda. Exactamente. Bueno, entonces la pregunta siguiente para seguir con la dinámica señalada por la juez es si usted recuerda lo que declaró en esa declaración jurada, lo que usted dijo preliminarmente. Sí. Y dentro de esa declaración jurada, usted recuerda que cuando usted salió del desayuno, miró la hora en su celular. Sí. Y usted manifestó que lo tiene claro y lo recuerda que eran las 8:20 de la mañana, ¿cierto? Pues, recordarlo. Sí, señora jueza, con el mayor de los respetos del señor defensor, pero él es que le está negando, sí, las preguntas son para efectivamente sugestivas, pero es que él dijo unas horas y está de una vez así tomando como si efectivamente la declaración que él tomó, que él rindió acá, no la está cotejando con las preguntas que de pronto él pudo haber recordado o está diciendo mentiras. O sea, el interrogatorio en mi criterio, de manera muy respetuosa, no lo está haciendo como es porque es que le da la respuesta de la declaración juramentada. Es como si tratara de extraer de esa declaración algo que él no ha dicho aquí en juicio oral. Por ejemplo, la hora, lo acaba de mencionar. Él nunca dijo la hora. Sí, sí, su señoría sí lo dijo. Pero la hora de la fotografía. Exacto. Vamos a poner un poquito de orden. Él dijo la hora en la que más o menos tomó la foto y ya después se confirmó la hora con la información que reposó que el mismo testigo suministró. El doctor Juan David preguntó que si cuando terminó de desayunar miró el reloj y vio que eran tales horas, las 8:18 horas, o la hora que dijo el doctor Juan David, que no alcancé a tomar apuntes, 8:20 horas. Pues yo no sé qué dice la declaración jurada ni la entrevista. Doctor Juan David,
O sea, digamos que sí puede preguntar eso, pero no con base en el contenido de la entrevista, porque no conocemos la entrevista. Entonces, si él da una información que de pronto no coincide con la información que usted ya tiene en la entrevista y en la declaración jurada, ahí es donde se puede entonces impugnar la credibilidad, ¿sí? Pero él no ha dicho sí, cuando salió de tomar el desayuno miró la hora y se percató de qué hora era. No nos lo ha dicho aquí. No sé si lo dijo en la entrevista, pero si lo dijo en la entrevista y aquí dice otra cosa, entonces ahí sí es el momento para impugnar la credibilidad y ponerle de presente nuevamente el contenido de la declaración o de la entrevista. Muchas gracias. Entonces usted nos manifestaba al día de hoy que usted toma la fotografía y se le puso de presente la fotografía, ¿cierto? Sí, Usted reconoció ese documento como la fotografía que tomó ese día en el sector, ¿cierto? sí, Usted dentro de la verificación de las propiedades de la fotografía pudo observar la hora en que se tomó esa fotografía. sí, ¿Qué horas eran? 8:18. ¿Recuerda usted la hora en la que usted manifiesta haber desayunado? No con exactitud. No con esa En estos actitud. momentos no. Su señoría, frente a la naturaleza propiamente y siguiendo la regla estipulada por su despacho frente a la dinámica del contrainterrogatorio y entendiendo que el señor que se está entrevistando, que se está contrainterrogando, manifiesta no recordar con exactitud la hora, quiero ponerle de presente, su señoría, la declaración jurada donde se puede evocar lo dicho por él mismo ante esa situación, su señoría. Pido autorización. Está autorizado, doctor. Carlos, la misma dinámica. La lee en voz, mentalmente y responde. ¿Listo? Cartón de la declaración para que lo... Sí, doctor. Acá. Nos indica cuando termine de leer. Listo. Entonces, para esa declaración jurada, usted manifestó que recordaba con detalle que usted salió de tomar los alimentos a las 8:20 de la mañana, ¿cierto? No que salí a tomarla, estuve desayunando y posterior a ello me encaminé, ¿sí? Ya cuando subí al sector de la Arenosa, miré el reloj, ¿sí? Miré el reloj porque pues necesitaba saber exactamente qué hora era para ver si esperaba a mis muchachos o no los esperaba y eso, o sea, fue ¿Usted en dónde miró el reloj? saliendo entre la estación de policía y pasando el puente tomé el celular, lo miré y volví y lo guardé, ¿sí? Acaban de observar lo que les decía. O sea, regáleme un poco de claridad en esa respuesta. Cuando usted sale del establecimiento donde se comió la arepa, que es la fábrica de arepas, usted se encamina a las 8:20 hacia el lugar. Yo de ahí salí derecho para allá, Y usted dice que eran esas horas porque usted miró su celular. ¿sí? ¿Recuerda usted también si manifestó en esa declaración jurada haber visto a los operarios de la basura estar desayunando? Sí, en la tienda donde doña Dilma. Es cierto que en esa declaración jurada, que fue la primera que se le tomó el 12 de marzo, ¿cierto? Un día después de ocurridos los hechos. Sí,
En esa declaración usted no manifestó que usted tuviese una caminata con sus amigos por el sector. Usted no lo manifestó en esa declaración, ¿cierto? Objeción, señora jueza. Al lugar la objeción. Señora jueza, yo voy a dejar una constancia, si usted me lo permite. O sea, con el mayor de los respetos con el señor defensor, estas instancias no se pueden volver instancias académicas. Él ya sabe cuál es cómo se debe desarrollar el contrainterrogatorio e interrogatorio. Cada vez que hace una pregunta como la que acaba de hacer, efectivamente está vulnerando las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio. Entonces no se puede en cada pregunta llegar y decir, vea cómo se tiene que hacer, porque entonces, señora jueza, se está rompiendo el equilibrio de igualdad de partes. Entonces, esas preguntas que se están haciendo van en contravía porque él ni siquiera ha hecho pregunta para poderla contrastar con eso. Entonces, de manera muy respetuosa, dejar esta constancia para que efectivamente pues, no se vulneren derechos de las víctimas y de la Fiscalía al momento Entonces, de por eso agilizo todo ejercer su esto. derecho frente a la acusación que está llevando a cabo, porque en mi criterio, su señoría, como lo digo, no se pueden volver espacios académicos que cada vez que objeta la Fiscalía se le explique cómo se debe hacer la pregunta para que él corrija ese hierro. Muchas gracias. Acaban de ver lo que yo les Bueno, decía de todas formas, desde mis la historias. falta de técnica no quiere decir que el contrainterrogatorio esté mal hecho. Hay una técnica, pero por errores en la técnica no quiere decir que el contrainterrogatorio no se pueda llevar a cabo. Lo que tiene que hacer las partes, los sujetos procesales, partes e intervinientes, pues en este caso la Fiscalía, es objetar y yo resuelvo las objeciones. Entonces, objetó, al lugar la objeción. Puede continuar, doctor Juan David. Dice usted entonces al día de hoy que la fotografía que usted tomó la tomó empezando ya la destapada. Sí. Cuando usted ingresa al sector en donde usted ingresa, es un broche cerrado el lote donde está, ¿cierto? Tiene un solo ingreso. Sí. Usted, frente a la referencia que se hacía frente a la ubicación dentro de ese lote para usted observar, usted manifestó que ingresó y se sentó hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Sí. ¿Recuerda más o menos la distancia que había entre el broche por donde entró hacia el lugar donde usted se sentó? La distancia, 30 metros, 40 metros más o menos. Dice usted que estando usted ahí sentado, usted no había empezado a fumar, sino que usted estaba ensamblando un cigarrillo de marihuana, ¿cierto? Sí, de hecho ni lo estaba ensamblando, apenas estaba sacando todo lo de la cartuchera. Pero usted dice que usted vio subir a ese hombre más o menos a unos de 60 a 80 metros, ¿cierto? Lo manifestó el día de hoy. Sí. También manifestó al día de hoy que el testigo inmediatamente lo ve a usted gira hacia la izquierda. Hacia la derecha. Estaba acá al frente, hacia la derecha, a salir por la derecha mía. Si lo vemos al frente mío, él giró hacia su izquierda. Es cierto que usted el día de hoy nos hizo una descripción de que el ciudadano tenía barba, contorno en la cara, blanco de piel, y que era más o menos entre una distancia de 1,70 y 1,77. Promedio. Pero estaba por encima de los 1,70, ¿cierto? Por favor, quédense hasta el final. Sé que es mucho tiempo, pero tienen que escuchar también lo que le pregunta la procuradora. Ya vieron algo muy importante, pero por favor vamos hasta el final. Usted manifiesta cuando le pregunta al señor fiscal, cuando dice que le ve un cuchillo, usted dice que usted vio el cuerpo del agarre del cuchillo. Sí. Y ese era el de, ese agarre de ese cuchillo, manifestó usted que era de color plateado. Sí.
También manifestó usted al día de hoy que no lo detalló fijamente, sino de reojo, cuando estaba cerca a usted. Exacto. Si usted lo detalló de reojo cuando estaba cerca a usted, ¿cómo explica que usted pudo verle el color de los ojos? Si bien miré de reojo, tenía como campo ocular yo en estos momentos lo puedo mirar a usted de reojo y lo detallo, ¿sí? ¿Cómo detecté yo que era una persona de ojos claros? Porque pues a simple vista, una persona con ojos claros es muy notorio, a una comparación, por ejemplo, mis ojos son oscuros, ¿sí? Y ahí sí o sea, una persona cerca a una distancia prudente se logra detectar. Que no vi el color, no lo vi. No vi el color, no sé qué ojos de color tenga, pero vi que era una persona de ojos claros. ¿Recuerda usted si lo dicho frente a esa descripción o esa característica del sujeto, recuerda usted si lo manifestó en la declaración jurada dentro de las características que señaló el testigo? En la primera entrevista no lo manifesté, en la segunda sí. Dice usted que inclusive él alcanzó a pasar 10 metros cerca a usted. 10 metros no. 10 pasos. Ahí lo que indican en la declaración era a 10 pasos, ¿sí? Pero fue a 10 pasos por la parte de atrás, es decir, cuando él pasó por la parte de atrás, cuando ya él sale, porque estaba siempre de la entrada donde yo estaba, ya sale y sí pasó casi a unos 10 pasos lineales donde yo me encontraba. Pero ya ahí ya no lo detallé en absoluto porque ya después mi única preocupación era que él saliera. O sea, mi único interés era que él saliera donde yo estaba. Ya después de salir, ya. Y sin